¿Alguno otro tiene alguna otra duda? Doctor, una pregunta. En caso de que haya un derrame pleural masivo, cuando hacemos ese drenaje, ¿cómo nos podemos cerciorar de que todo el líquido ha sido extraído de la cavidad pleural? Antes de sacar el drenaje, sacamos radiografía. Obviamente en la radiografía se veía el derrame pleural. Y entonces pasa un día, 2 días, ya no sale nada al sello de agua, sacas radiografía y con eso confirmas de que está vacío todo y le sacas el sello de agua. ¿Alguna otra duda? Doctor, Doctor, sí. ¿En qué bibliografía podemos ubicar más, digamos, más amplio el contexto de estas patologías? Estaba buscando en el Schwartz, no había, en el Michans hay poquito, pero es más de toracotomías. Normalmente usamos el patología quirúrgica de Savinston. Patología quirúrgica de Savinston. ¿Alguna otra duda más? doutor, e ha visto alguma cirurgia onde a incisão ha hecho mal ou ha passado algo que ha dado como mal em el paciente, em caso de comprometer a artéria, a vena ali, não Sí. funcionar em um lugar correto, não vê? Sí. E o que pode passar com o paciente? Lo que pasa es que si vos puncionas, digamos, en vez de hacer el borde superior de la costilla, puncionas el borde inferior de la costilla, te va a hacer un hematoma, va a empezar a sangrar. Y lo que tienes que hacer es unos puntos hemostáticos, porque si no va a seguir sangrando y va a ser hematoma y hasta se puede morir el paciente. Pero como estás haciendo el procedimiento, te das cuenta ahí mismo y tienes que hacer puntos de anclaje hemostáticos. Entonces haces puntos en U para que deje de sangrar el lugar donde has lesionado. Por eso es importante puncionar por encima de la costilla, nunca por debajo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Otro tema bastante interesante es, es importante conocer es la patología vascular periférica. Como todo, la patología vascular periférica más localizada en miembros inferiores, que normalmente las arterias del miembro inferior vienen o de la arteria hipogástrica o la arteria femoral. Las arterias hipogástricas dan arterias parietales extrapélvicas, como ser las glúteas superiores, como ser la glútea inferior, como ser la arteria obturatriz, como ser la arteria pudenda interna. Esas son las arterias que nos dan la rama de la hipogástrica, parietales extrapélvicas. Pero tal vez nos interesa más a nosotros las ramas que nos da la arteria femoral. La arteria femoral, la arteria de mayor calibre que nosotros tenemos en el miembro inferior, nos va a permitir desde su inicio dar ramas. La primera rama va a ser la epigástrica superficial. La epigástrica superficial. La segunda rama vamos a ver la circunflexiliaca. La circunflexiliaca. Estas dos van a la región inguinal. Después tenemos ramos de la pudenda externa superior. Ramo pudenda externa superior. Ramo pudenda externa inferior, por debajo. Pudenda externa y pudenda externa superior y pudenda externa inferior. También vemos un ramo importante de gran calibre, que es este, que es el ramo de la arteria femoral. Este ramo, arteria
femoral profunda. Perdón. Después, la arteria femoral desciende hasta la rodilla y ahí da un ramo, que es ramo de la arteria descendente de la rodilla. Estos son ramos cutáneos, musculares, articulares. Si nosotros continuamos, vamos a ver que la arteria misma cambia de nombre y se denomina arteria poplitea. Entonces, femoral, rodilla, poplitea, va por detrás. Entonces vemos la arteria poplitea, ya va a dar ramos a lo que es el cóndilo superior, arteria superior lateral de la rodilla, arteria media de la rodilla, la arteria inferior media de la rodilla. Entonces, la arteria poplitea da esos ramos, además de la arteria poplitea sural. No, que está en medio del gastrocnemio, es para irrigación del músculo gastrocnemio. Si seguimos bajando, vamos a ver que la arteria poplitea se divide en dos, la arteria tibial anterior y la tibial posterior. La arteria tibial anterior es esta. Y esta arteria tibial anterior da un ramo que va a la rodilla, que se llama recurrente tibial anterior. Tenemos otro que es el recurrente tibial posterior ya también. Seguimos viendo y tiene una arteria recurrente peroneo anterior y da algunos ramos musculares para los músculos de la zona. Seguimos bajando por la arteria tibial anterior y a la altura del tobillo nos va a dar el ramo maleolar interno y el ramo maleolar externo. Abajo vamos a ver que se convierte en la arteria dorsal del pie. Esta arteria dorsal da arteria tarsiana lateral, arteria tarsiana medial y las arterias del seno del tarso. De la arteria pedia vamos a ver que sale una arteria arqueada. Esa arteria arqueada nos permite irrigación de los músculos de los 4 últimos dedos. En lo que vimos de la poplitea se dividía en dos, una tibial posterior. De este tronco único va a salir del tronco tibial posterior lo que denominamos el tronco tibio peroneo. Ese tronco tibio peroneo va a dar una rama que es la rama peronea. Y después tenemos la tibial posterior propiamente dicha. La tibial posterior, del tronco tibio peroneo, va a salir lo que es la arteria plantar lateral o plantar externa. De esa arteria plantar externa, aquí vemos, también llamada plantar lateral. También tenemos una arteria plantar media o también llamada plantar interna, depende de cómo lo llamen. Y finalmente tenemos acá la arteria plantar media y aquí la plantar lateral. En sentido contrario, las venas del miembro inferior. Las venas del miembro inferior se pueden dividir en venas profundas y en venas superficiales. Las venas profundas van a ser la femoral, poplitea, tibio-peronea, tibial anterior, tibial posterior y peronea. Si ustedes ven, son las mismas que las arterias. Por ejemplo, la vena femoral va a tener afluentes
afluentes, es decir, que van a llegar a la vena femoral, la safena mayor, la vena femoral profunda y las venas subcutáneas del muslo. La vena poplitea, esta vena que es contraria a la arteria, va a tener afluentes, safena menor, venas de la rodilla, venas del tronco tibio peroneo y las venas tibiales con las venas satélites de las arterias. A su vez, la ilíaca externa por las venas superficiales. Tenemos una ilíaca externa que también llamamos la safena mayor. Miren, la safena mayor. Y hay otra ilíaca interna que es la safena menor. En la planta del pie, que desembocan en la safena mayor, vamos a ver a las venas marginales internas del pie. Venas marginales internas del pie. A la ilíaca externa, las venas superficiales, va a desembocar lo que conocemos la safena mayor. A la safena mayor, los afluentes también son venas epigástricas, vena circunflexilíaca, vena externa, pudenda externa, vena dorsal superficial y venas subcutáneas del pie. A la safena menor llegan la vena marginal externa. La vena marginal externa, la safena menor. Entonces tenemos aquí la vena safena menor. Los linfáticos del miembro. Tenemos cadenas poplíteas y cadenas inguinales. Pueden ser superiores, inferiores, de acuerdo a su profundidad. Tenemos que recordar que todo el drenaje linfático que viene del miembro inferior desemboca en la cadena inguinal profunda. Entonces, en la ingle es donde están los ganglios linfáticos, inclusive del hueco popliteo, para recuerdo anatómico. Obviamente, ustedes ya conocen todo eso. Aneurismas. No es parte de la vascular periférica, pero es importante recordar que el aneurisma es una saculación anormal de las arterias. Este aneurisma pocas veces causa dolor abdominal. Es por eso que el aneurisma normalmente se diagnostica muy tarde. Es más frecuente en el sexo masculino en mayores de 65 años. El problema del aneurisma es que es mortal, porque si ustedes observan aneurismas torácicos, aneurismas abdominales, se revientan y el paciente muere. La etiología del aneurisma son procesos infecciosos como hongos. Vemos hongos en todo lado. Estos desencadenan aneurismas, tanto en la aorta como en las arterias cerebrales. Procesos degenerativos en los pacientes añosos. Incremento de actividad de proteasas dentro de la pared, es decir, es un defecto genético. Y finalmente, un proceso traumático. Los aneurismas pueden ser aneurismas saculares o aneurismas fusiformes cuando son verdaderos. Es decir, tiene todas las capas de la arteria. Y son aneurismas falsos cuando tienen solamente una de las capas. Es un pseudoaneurisma. Normalmente son traumáticos. La clasificación pueden ser A, B y C. Se presentan como una masa pulsátil, doloroso en el flanco o en la región localizada. Aquí vemos un aneurisma abdominal. Esto presenta como dolor sordo, con antecedentes de síncope. Inclusive si el paciente es delgado, se puede palpar la frecuencia cardíaca en la cavidad abdominal. Las radiografías, muy poco se puede ver. Dice que hay unas calcificaciones a nivel de la aorta. No se puede ver. En la radiografía
muy difícil ver el aneurisma si es pequeño. El mejor diagnóstico actualmente para el aneurisma es la ecografía. Y la ecografía Doppler, donde se ve Doppler color. Porque aquí vemos en las radiografías, si ustedes observan, no se ve, a pesar que son aneurismas grandes, no se ve, si ustedes ven ahí, no se ve. En la ecografía es otra cosa, se ve el aneurisma, se ve la arteria y se ve la arteria y se ve el aneurisma y se lo puede medir en tamaño, en posición, etc. Pero obviamente por la severidad del cuadro, nuestro diagnóstico definitivo será mediante TAC de abdomen. Puede ser con y sin contraste. Aquí vemos gran crecimiento de la aorta con un gran aneurisma. Entonces, en la tomografía se ve muy bien. En la resonancia magnética inclusive nos va a decir de qué tipo de aneurisma es. Si es aneurisma verdadero, si es un aneurisma, un pseudoaneurisma. Otro diagnóstico que antes se hacía y que se puede usar es la angiografía, es decir, meter medio de contraste y sacar radiografías. ¿Qué complicaciones da un aneurisma? Puede darnos rupturas, que es lo más peligroso. Puede dar embolia distales, de aquí sale un embolo hacia distal. Puede dar trombosis, infecciones, coagulopatías, fístulas aórtico-intestinales, fístulas arteriovenosas. Entonces, todo eso puede aparecer. La ruptura del aneurisma es la complicación más frecuente. La relación del tamaño versus ruptura es de acuerdo. Mientras más grande es el aneurisma, más fácil que se rompa. El 40% de los aneurismas mayores a 6 centímetros tienden a romperse en el primer año. Tratamiento quirúrgico es el único posible. Obviamente hay indicaciones porque no estamos operando masitas, estamos operando aorta. Solamente está indicado el tratamiento de aneurisma aórtico si el aneurisma es más de 5 centímetros, si el aneurisma es sintomático, si el aneurisma presenta crecimiento rápido, si el aneurisma es sacular, si el aneurisma se asocia a enfermedades de miembros inferiores, si el aneurisma tiene complicaciones trombóticas. ¿Qué tratamiento? El tratamiento es la reparación quirúrgica del aneurisma y ponemos una prótesis o un injerto. Puede ser un injerto vivo de tejido o puede ser un injerto fabricado. Depende del tipo del aneurisma. Obviamente, este procedimiento puede ser abierto, abriendo, o inclusive vía endoscópica del aneurisma. Otra patología común es en las venas, lo que denominamos trombosis venosa. La trombosis venosa es una patología que se caracteriza por la presencia de un trombo en una vena superficial o profunda. Y hay una respuesta inflamatoria que le acompaña. Eso quiere decir, hay dolor, calor, rubor en la zona. Inicialmente, el trombo venoso se encuentra formado por plaquetas y fibrinas, para después se entremezclarse con hematíes. Y por eso el trombo se va a propagar en dirección al flujo sanguíneo. Es decir, que va a ir creciendo. La trombosis venosa tiene factores predisponentes, como ser éstasis, lesiones vasculares e hipercoagulabilidad, que son las causas más comunes. Hay otras, como ser las cirugías, las neoplasias, traumas, inmovilizaciones, embarazo, tratamientos con estrógenos y trombosis previas. Muy frecuente en las mujeres. Hay un flujograma para el diagnóstico.
Podemos hacer un flujograma mediante una exploración física, mediante anamnesis. Podemos solicitar descartar la enfermedad arterial mediante una ecografía. Eco, principalmente Doppler. Podemos realizar una anamnesis buscando intolerancia a la actividad física que nos hablaría de una isquemia. Existen diferentes métodos de diagnóstico. La trombosis venosa profunda es la trombosis de las venas ilíacas femorales y poplites. Es la más grave. Tiene complicaciones como embolias pulmonares y síndromes de insuficiencia venosa crónica. ¿Qué signos y síntomas va a presentar? Primero va a tener un dolor importante a nivel de la zona. Hay aumento del volumen unilateral de la pierna. Hay aumento de la temperatura. Hay hipersensibilidad en las venas y se palpa un cordón, la vena se vuelve dura. Hay aumento de turgencia. Hay un tinte cianótico en el miembro y tiene a veces un tinte pálido. El signo de Hohmann, que han visto en semiología, es poco fiable para hacer un diagnóstico definitivo. El mejor diagnóstico es la ecografía venosa Dopplex. Valor predictivo positivo, 95%. Hay otros exámenes, letismografía, gammagrafía con 125, venografía, que ya poco usamos. Más usamos la ecografía venosa Doppler. Acá en Bolivia hace la petismografía. No. No hacemos. Ahorita lo que yo pido es ecografía Doppler. Y si hay duda, pedimos tomografía. El tratamiento. Paciente debe estar en reposo. Miembro afectado por encima del corazón hasta remisión del edema y la hipersensibilidad. Se administra anticoagulantes, heparina, en bolos 5.000 unidades a 10.000 unidades, seguida de 1.000 a 1.500 unidades por hora. El tiempo parcial de tromboplastina activada debe mantenerse en el doble de lo normal, por 7 días. Después, warfarina, 4 días con heparina. Mantenemos el índice internacional randomizado 2 a 3 veces de lo normal por 3 meses. Ese es el tratamiento de la trombosis venosa. Las enfermedades del sistema linfático, más frecuentes obviamente en el miembro inferior, secundarios a traumatismos, infecciones, embarazos y picaduras. Clínicamente se ve un edema que tiende a ser bilateral. Se hace un diagnóstico mediante linfografía. Disculpe. Doutor, uma pergunta. Se eu miro um paciente que, de lotema anterior, de trombose venosa, se mira um paciente que em su pierna, na parte posterior, está com um coágulo grande, como as venas atrapadas uma entre si, está firme, ¿no ve? A veces Eso son solo varices venosas. Varices venosas y diabetes, vamos a ver la próxima clase. A veces solo son varices venosas. Estas enfermedades linfáticas de miembros inferiores son difíciles de diagnosticar. Hay veces que vienen desde el nacimiento. Y si ustedes ven, son síndromes de elefantiasis. Hay otras veces que es secundaria a parasitosis, como filariasis. Pero no, normalmente el tratamiento nos abocamos a mejorar el drenaje del miembro inferior. Damos medias elásticas, compresión neumática, y es un poco difícil la reconstrucción
de los linfáticos. Es muy limitante esta parte de los linfáticos porque son extremadamente pequeños y no son constantes. Hay otra patología que sí aparece frecuentemente y que es la linfangitis. Esa sí podemos tratar y curar al paciente, que es de aparición aguda. Es secundaria a un proceso inflamatorio. Aparecen estrías eritematosas, edema de color parduzco, pus. El tratamiento es reposo, calor local, elevación de la pierna y antibiótico terapia de amplio espectro. ¿Alguna duda, jóvenes, en relación a estos temas? La próxima clase lo que vamos a ver es varices y diabetes, que son la patología de miembros inferiores. Y vamos a ver hernias o hernias de la pared abdominal. Un tema bastante corto. Doutor, eu não encontro esta diapositiva em Moodle. Discúlpame, Não encontro esta diapositiva. ¿cuál diapositiva no encuentra? Esta última. ¿En Moodle? Sí. Ah, no, recién lo voy a poner con la grabación. Ahora termino y lo cargo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Doctor, una consulta, disculpe. En la trombosis venosa, en el tratamiento, está como paciente tiene que estar en reposo y miembro afectado por encima del corazón, o sea, tiene que estar levantado. Sí. No te olvides que en la trombosis venosa el miembro se edematiza igual. Entonces el paciente tiene que tener mejor retorno venoso, porque si no, no va a mejorar. Gracias. Doctor, una consulta. En el tema de los aneurismas, nos estaba explicando que cuando son mayores de 5 centímetros se hace por una reparación de un injerto. En caso de que fuera menor a 5 centímetros, ¿qué tipo de tratamiento ofreceríamos al paciente? Normalmente no le hacemos nada porque el riesgo de ruptura de un aneurisma pequeño es menor. Lo anticoagularíamos al paciente y lo observamos. No olvides que operar aorta tiene su grado de mortalidad, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias. Voy a compartirles la pantalla de la lista para que vayan prendiendo su micrófono de acuerdo a lo que se vaya acercando su nombre, ¿ya? Danubia, Presente, doctor. Diane, Presente, doctor. Brian, Presente, doctor. Guido, Presente, doctor. Angie, Presente, doctor. José, Presente, doctor. Patricia, Presente, doctor. Lisette, Presente, doctor. Roberto, Presente. Nelly, Presente. Jaime, Presente, doctor. Mariela, Jessica, Habló en chat. Presente la Jessica, doctor. Abigail, Presente, doctor. Jonathan, Presente. Alane, Presente, doc. Brenda, Presente, doctor. Francisco, Presente, doctor. Carlos, Presente, doctor. Lucas, Presente, doctor. Michele, Presente, doctor. Bone, Presente. Joel, Presente, doctor. Samantha, Presente, doctor. Sara, Presente, doctor. Axel, Presente, doctor. Vera, Cintia, Gastón, Brisa, Presente, doctor. Yara, Presente, doctor. María,
Presente, doctor. Jessica, Presente, doctor. Nicole, Presente, doctor. Mildred, Presente, doctor. Katia, Presente, doutor. Dayana, Amilcar, Presente, doc. Melissa, Nadir, Presente, doctor. Carlos, Presente, doctor. Marian, Presente, doctor. Maciel, Presente, doctor. Alfredo, Presente, doctor. Elías, Presente, doctor. Leonel, Gilsa, Presente. Jocelyn, Presente, doctor. Laura, Presente, doctor. Alael, Presente, doctor. Daiba, Hugo, Hablé por el chat, Daiva. La Daiva. Hugo, Presente, doctor. Valeria, Presente, doctor. Litsi, Presente, doctor. Saishuane, Shuane, Presente, doctor. Thais, Presente, doctor. Natuse, Marco, Presente, doc. Carla, Liz, Presente, doctor. Paolo, Presente, doctor. Brian, Presente. Micaela, Presente, doctor. Shirley. Presente, doctor. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Que les vaya muy bien. Vayan preparándose Doctor, para y no su vas a todo. ver a luz, por favor. Es que mi internet está un poco fallando. Vayan estudiando porque se les va a evaluar el hito 2 el 18, es decir, de aquí a 2 semanas, ¿ya? Hinojosa. Donza. ¿Cuál es su nombre? Veraluz Hinojosa. ¿Y dónde está? Entonces vayan estudiando, que les vaya bien, jóvenes. Eso es todo por el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Voy a cargar el Hasta luego, video, doctor. ¿ya? Está organizado para que lo vean, ¿ya?